Habitantes de conejos, les doy de nueva cuenta la bienvenida a esto que es Ultra. Yo soy Gas. Te dije, el que se acuerde de esto es que ya está muy ruco, pero es Ultra. Como Ultraman. Cas, la voz de los amantes de Lola, de nueva cuenta, platicando con nosotros. Y en esta ocasión acerca de la experiencia sónica, el canto. Avante, avante. Estamos de vuelta y pues entremos en materia. Hoy vamos a platicar acerca del canto y la experiencia sónica. Cas, pues aquí, por supuesto, todo un experto en el tema y vamos a desmenuzar pues todo acerca de lo la que se voz. puede hablar, sí, de la Bueno. voz o de la experiencia sónica, que sí es un tema muy interesante. ¿Cómo fue tu inmersión en el canto? Cuando era niño, así como que en el otro programa que decía que yo pensaba que todo meditaba, yo también pensaba que todo el mundo cantaba. Lo sigo pensando. De niño, de niño a mí yo soy el más chico de 6 hermanos. Y mi hermano, el que sigue de mí, era súper fan de los Beatles. Bueno, es súper fan. Y todavía en educarme por el camino correcto, sin duda, ¿no? Entonces yo me fumaba a los Beatles así, pero feliz de la vida. Y luego cuando iban a hacer había coros en la escuela, yo iba y cantaba. Tenía un muy buen timbre y era muy afinado, ¿no? Y yo decía, mira qué padre. Obviamente pues no te cuesta nada de trabajo, piensas que todo el mundo lo puede hacer. No, hay mucha gente que sí puede, o sea, cantar no es tan difícil. De hecho, yo estoy seguro que hay más gente que puede cantar que la que no. Pero, eh, pero quieren que cantara, pues yo cantaba. Luego ya más grande, eso lo platico muchas veces que con los amantes, cuando empecé a cantar yo cantaba porque si alguien, yo lo que quería era tocar la guitarra así, poca madre. Pero alguien tenía que cantar y decía, yo canto, güey, sí, eso es requisita, ¿verdad? ¿No? Entonces ya cantaba, ¿no? Y así empecé. Esos fueron digamos, en una forma sintetizada como me clavé en cantar. Yo por allí escuché de algunos profesores de canto justamente que sí, en efecto, en teoría todos tenemos la capacidad de cantar, que nos dé pánico escénico Sí, es o otra no cosa, tengamos pero la no. educación, pero en No, hay general pues gente todos que tenemos sí, el instrumento, ¿no? Ajá, pero digo, hay gente que sí no afina. Ni amadra. O sea, hay gente que es muy difícil de afinar. Ujú, O ujú. sea, la cualidad de afinar es la que es más peculiar. Y claro, puedes no ser muy afinado, pero lo puedes ir mejorando. Mm, Pero sí, cuando hay gente que está perdida, ya, se acabó. O sea, la ujú. verdad, ahí sí mejor no O sea, hay pierdas un tu momento en tiempo. el que mejor ya no rompas tímpanos, por No pierdas tu favor, tiempo, y o sea, no va a pasar. no destruyan tímpanos Pero ajenos. yo digo que son los menos, Ujú, ujú, ¿no? O ujú. sea, no creas, o sea, son los menos. Ujú, ujú. Sí, bueno, los coros monumentales del Foro Sol, pues más o menos lo prueban, ¿no? Medio Ajá, escuchando, ahí todos más, medio se exacto, entonan en algún exacto, momento, ¿no? más o menos. Para hacer el coro. Y esta parte como experiencia sónica, ¿por qué lo planteas así? La experiencia sónica es poca madre. O sea, los sentidos. Tenemos la vista, Ujú. lo cual debe ser tu Mi especialidad fuerte, sí. absoluta, ¿no? Ujú, O sea, es ujú. como ¿Cómo funciona la luz? cómo ves, cómo funciona la luz, cómo percibes, sabes en qué momento, por qué te pesca, por qué no te pesca, o sea, cómo le das detalles. Supongo, ¿no? Que te has clavado así 1000 horas y ves un foto y dices, mira, este tiene este tono, este tiene este tono. O sea, es un universo así súper chingón. Ujú. Eh, el olfato y el gusto, que el olfato serían exclusivamente los perfumes, pero el gusto es la mezcla del olfato Sí, están ligadísimos, Ajá, ¿no? no, sí, no, o sea, mucho lo que pruebas, mucho es lo que hueles, en realidad. O sea, el sentido, cuando pruebas algo que te gusta mucho, algo que comes, es la mezcla de los dos. O sea, no, si fueras anósmico,
sería terrible tu forma de comer. A los baristas les encanta hacer ese ejercicio Ajá. cuando te dan pruebas de café, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? El universo de sabores, de matices, de los alimentos, si te pasó, ¿no? Bueno, digo, además de las texturas y todo eso, pero en realidad hay un universo, ¿no? De eso. El tacto en sí mismo, ¿no? O sea, el tacto que es maravillosamente, pues, tal vez el más sensual de los de los sentidos, ¿no? O sea, te tocan cuando te das un buen masaje o cuando estás ahí cachondante, que es maravilloso, ¿no? Es como tu cuerpo es una sola célula y así es de pelo, ¿no? El sentido del oído, ¿no? La experiencia sónica tiene que ver con todo lo que es el sentido del oído y cómo tanta gente como yo, y en realidad no soy un experto, pero tanta gente como yo disfruta y tiene una curiosidad por la experiencia que te puede provocar, por la sensación que te puede provocar. Yo me acuerdo con la música, yo cuando era niño, yo estaba maravillado porque decía, a ver, esto que no puedo tocar, que no me lo puedo comer, que no lo puedo ver y me provoca estas sensaciones, es magia. Sí, pues por eso me clavé en ese pedo, porque yo decía, quiero aprender esto, ¿no? Es magia. Entonces, hay una experiencia sónica que es muy interesante porque, por ejemplo, ahorita si te fijas, te estaba preguntando de su consola, ¿no? Oye, ¿tienen paramétrico? Sí, tiene, no sé qué. O sea, es el micrófono que se oye muy para acá, que se oye muy para allá. Obviamente por mi interés en el audio, en la música y en la experiencia sónica, me doy cuenta de la cantidad de cosas, de cómo te mueve. Porque no solo es la música. Mucha gente dice, no, es que la música, qué padre. Digo, sí, pero la música sola no hay gran cosa, ¿no? O sea, hay toda una cultura de lo que puede sonar y cómo puede sonar. Y que se ha desarrollado obviamente a partir del último siglo, porque antes, bueno, obviamente tenías una orquesta que podía tocar en una de cámara o una orquesta completa y era una experiencia brutal, pero obviamente era muy limitada, no era limitada, sino pues cuánta gente podías alcanzar, no era popular en ese sentido, ¿no? O sea, sí, o sea, no había el acceso y obviamente los recursos que tenemos ahora, por un lado son traicioneros porque pasamos, fíjate, cuando ustedes se han estado de acuerdo, yo me acuerdo cuando era niño había un toquecho en mi casa que estaba bien, X. Un amigo mío que era muy, bueno, hasta la fecha es muy melómano, tenía una consola de esas de madera en su casa, ¿no? Con bulbos, que sonaba que te cagas, pero o sea, tenía un sonido bestial. Y no lo reconocías porque no tenías, bueno, yo no tenía la cultura en ese momento ni el desarrollo para entenderlo. Pero sí me da cuenta que sonaba muy bien, ¿no? Y era como, wow, esta cosa, ojo, una cosa ensamblada en los 60s, que lo oíamos en los 80s, pero casi con la aguja y todo, y decía, no mames, ¿cómo suena Pero esto? cuando se hacían para durar toda la vida. Ajá, no, pero increíble, ¿no? Entonces, de eso a esto, ¿no? A una bocinita. Ay, bueno. Que tiene que resolver una bola de cosas para que la gente oiga, pero hay una experiencia. Yo he tenido muchas ganas, muchas veces ganas de invitar a amigos que luego son muy sibaritas y ponerlos en un estudio y decirle, a ver, güey, te voy a poner algo que suene bien, porque me doy cuenta que eres un naco. O sea, no tienes ni idea lo que dices, ¿no? Porque claro, o sea, cuando, por ejemplo, tener unas buenas bocinas, ¿no? ¿Cuánta gente? Pues la verdad es que poca gente tiene buenas bocinas. Bueno, poca gente sabe lo que son unas buenas bocinas, ¿no? Entonces, si un día están en ese mood, pues busquen unas bocinas unos monitores de estudio que tengan que no sean muy chicas, ¿no? Y que tengan una calidad decente como estudio de monitor. En los 90s, dime si me equivoco, pero recuerdo que el sueño de todo músico era tener un equipo de sonido Onkyo o Kingwood. Sí, yo tuve un Onkyo y me lo robaron. Sí, era lo máximo lograrte tener un par de baffles Onkyo o Kingwood. Bueno, con todo, ¿no? No, con todo, ¿no? Sí. Onkyo era mejor. Sí, Onkyo era la onda. O sea, nivel Solid State, pero del bueno. No. O sea, cada generación
Y, o sea, siempre hay fábricas de cosas buenas, pero bueno, pues obviamente cuestan un varo, Sí, sí, sí. ¿no? O Sí, sea, claro. pero sí, o sea, unos buenos monitores. Te voy a platicar. Eh, Imagínate, yo dedicado a la música, habiendo ido a estudios profesionales muchos años y tal, pero aún así, pues necesitas lana y bueno, vas juntando tus fierritos. Yo me acuerdo, eh, un día fuimos a Los Ángeles a tocar y yo fui a una tienda de música que hoy por hoy ya es ya es una tristeza. Ya no hay nada en las tiendas de música, todo es en línea. Y le dije, quiero un micrófono, un buen micrófono, quiero un buen preamp. Ah, porque me había pasado. Habíamos ido a grabar un estudio y era terrible porque pues sí tenían fierros, pero la neta pues, se quedaban cortos, ¿no? Entonces dije, no, no me voy a pasar. Voy a ir, me voy a comprar un preamp bueno, un micrófono bueno y un algo para oírlo, ¿no? Entonces llega a la tienda y me dicen, ¿quieres algo broadcasting? O sea, ¿quieres algo que tenga nivel de broadcasting? Sí. Entonces, bueno, en ese viaje me hice de un Avalon, que es un preamp de bulbos así, súper chingón. Me hice un micrófono de condensador 414, que lo había usado antes y que me gustaba. Está bien, o sea, bueno, sí es un micrófono bueno. Ujú, ujú. Y una interfase. Imagínate, pasamos de la era digital a la era... perdón, pasamos de la era análoga a la era digital. Ujú. Y la neta es que tal vez 2 décadas hemos estado ahí rebotando en cómo pasar del gran sonido que había ya con todo lo análogo a tratar de encontrar un gran sonido, y no estoy seguro que se haya logrado, al sonido digital, Sí. ¿no? Pero una interfase Apogee, ¿no? Porque sí, o sea, te dicen, oye, pues, no, pues aquí tengo mi Tascam, ¿no? Pues antes Tascam rifaba. No, hombre, Apogee, que pues, sí es una marca muy buena. Cuando llegué a mi casa y lo puse, todos los discos y toda la música que había toda mi vida, la volví a oír, Sí. así, nada más para decir, a ver, me quiero enterar de lo que no me había enterado, Ujú, ujú, ¿no? ujú, Así, con ujú. unos monitores de estudio que tenía y demás, pero así como, sí, por favor, empiezas a oír una cantidad de cosas Ujú, que o sea, es como abrir la siguiente capa de la cebolla, ¿no? Entonces, la experiencia sónica es esa, ujú. ¿no? Cuando tú vas a un concierto en vivo, cuando oyes a alguien tocar en la calle, cuando oyes, en fin, en cualquier condición que oyas música, la verdad es que es muy común que oigamos música en cacharros de mierda. O sea, así vas en la calle y las demostradoras así afuera del Dr. Simil. Ay, o Sí, sea, no, o sea, con un bafle mono, ajá, ¿no? con un bafle, pues, o sea, sí. O sea, mono de que es monaural, ¿no? O Sí, sea, monobra. no, No, y yo sé. la mitad de las Sí, frecuencias o se fueron sea, al sí, diablo sí. y O sea, a reventar, ¿no? Y al una cono cosa tronado. terrible, ¿no? Ujú, ujú. Y la gente desgraciada, o los microbuseros que traen, ¿no? Que dices, Ujú. ay, no, too much heaven. Sí, Pero pero bueno. los baffles tienen forma de araña. O sea, eso no lo pagas con nada. Huevo. Entonces, esa experiencia sónica, obviamente en producciones profesionales, hay gente que sí, por supuesto, se clava en eso, ¿no? Y le empiezan a sacar un sonido eh, de verdad. La calidad de la experiencia sónica. Cuando puedes oír un buen equipo, Mm. ¿no? Y no subirle a todo, o sea, sino cuando puedes, aunque sea en el súper, güey, o sea, bueno, te vas a Liverpool y, sí, sí, a ver, pónmelo, ¿no? Pues, lo oyes 3 horas, o sea, ¿cómo suena? Bueno, a ver si encuentras algo bueno. Sí hay, pero obviamente sí hay un nivel donde la experiencia sónica es una cosa de melómanos, obviamente, ¿no? En el cine, ¿no? Claro, Es del un muy cine. buen ejemplo. Ujú. O sea, ¿por qué? Exacto, porque pues ves una película en tu casa y pues bien, gracias, vas al cine y es como, ¿no? Mucho precisamente de la experiencia del cine que no nos damos cuenta es que la mitad es sonora, Ujú, ujú. ¿no? O sea, y no nos damos cuenta porque pensamos que estamos viendo la película, pero la verdad es que también la estás escuchando. Ujú. Y cuando tienes el THX así 5 que suena así súper chingón, que sí, es un gran ejemplo, ¿no? O sea, el otro día que película fui a ver con mis hijas,
la segunda de Sing, y me quedé así, salí y todo prendido, wow, ¿no? Así que pedo, increíble. Sí, el cine es impresionante, ¿no? O sea, cómo lo que logran, eso es precisamente la experiencia sónica. O sea, lo que alguien ya se clavó en muévele para que cuando vean te impacte, ¿no? Y lo asocio con el canto, ¿por qué? Porque la gente dice, no, qué bien cantas. A veces me lo dicen, no, o a veces alguien admira mucho a alguien que como canta. Sí hay grandes voces, ¿no? O sea, sí, y le reconoces, o sea, sí, no sé, por ejemplo, me estaba fumando Adele, así, ay, cómo suena, o sea, cómo canta, ¿no? O gente que canta muy bien, o sea, que tiene mucho, ¿no? Estaba hablando con un amigo, no, de Mónica Naranjo, y dice, no, pues sí, o sea, así que le gusta, y dice, sí, güey, sí está, o sea, uno reconoce, ¿no? Dice, güey, sí hay gente que canta mucho, ¿no? Pero en la vida real, dependes, como cantante, dependes mucho más de entender cuáles son tus recursos personales y tus recursos técnicos que de ser muy buen cantante. O sea, hoy por hoy, ser muy buen cantante o muy buen instrumentista implica en realidad tener un alto conocimiento, o sea, tener entendimiento de lo que estás haciendo con tu cuerpo, en tu caso como cantante, o con tu instrumento, como sea, pero implica profundamente entender cómo hacer llegarle a la gente esa experiencia sónica. Y eso depende de la calidad y del entendimiento que tengas del equipo que tengas a la mano. ¿No? Es muy interesante, pero mucha gente dice, no, sí, qué bien. Dices, no, güey, o sea, sí es todo es un arte, es una técnica, y es algo que mucha gente podría pensar, no, qué bonito canta, pues, sí, pero hay detalles técnicos detrás de eso, y a los que quieran dedicarse profesionalmente a cantar o a la música, sí tienen que tomar en cuenta ese rollo, ¿no? O sea, aprender a reconocer lo que suena bien, cómo suena, cómo profundizar en ese sonido, ¿no? Porque es lo que hace una diferencia, es lo que lo hace delicatessen, es lo que lo hace a nivel de experiencia sensorial, pues es lo que te hace un profesional. Claro. ¿No? O sea, me refería, por eso quería tomarlo. La experiencia sónica, referido al canto, que sí, no creas que ni siquiera tienes que cantar tanto. Si lo manejas bien, o sea, es muy profundo, muy impactante. Voces que te parezcan ahorita que son particularmente interesantes o virtuosas. Ahorita que estabas mencionando, a mí me vino a la mente este personaje, LP, ¿no? ¿Lo has escuchado? El Pip, seguramente sí, pero no soy, como no me sé los nombres, no los oigo. Sí, pues bueno, han salido algunos gente muy joven, ¿no? El vocalista de Greta Van Fleet también es, bueno, ¿no? Que fíjense, me parece que son... Claro, él, por ejemplo, no, si está cañón, digo, se va a acabar la voz. Robert Plant lo veía y decía, lo veía sacar, ¿por qué suena tan bien? Robert Plant es mi role model, ¿no? Ese güey es lo más chingón. No, claro, mira, no, las voces las escucho, no me acuerdo, no me grabo los nombres. Me clavo mucho obviamente, por el tema de la experiencia sónica, me clavo mucho, mira, voy a buscar, me clavo mucho en esos detalles, ¿no? O sea, me clavo mucho en cosas que me interesan. Por ejemplo, normalmente oigo cosas, Encanto por mis hijas, que está de moda, no sé si conocen, pero Encanto es una clavadez. Adele, que sí, la producción es bestial, ¿no? Y ella canta muy bien. Fíjate, estaba oyendo esto, son rolas de chavas que cantan, ¿no? Hay como una corrientita, sobre todo muy gringa, donde hacen como con Big Band y hacen versiones de canciones. Escuchas el approach y es muy interesante, porque sí están usando metales de veras y las voces están en otro pedo y dices, mira qué interesante, la experiencia plástica
De eso está muy bien. Obviamente los Beatles un chingo de veces, porque en cuando donde oigas cualquier cosa tienes que poner a los Beatles para saber, para saber que hay un mundo mejor y que no todos nos alcanza, ¿no? Acá No, no estará de acuerdo. está cañón, está cañón. O sea, tú oyes en un buen equipo, oyes a los Beatles, y es como- no sé, todo el mundo debe haber visto el documental ¿no? De el Get Back. O si no ven, pues sí vale la pena verlo. O sea, porque a los músicos es oírlo decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacían? Que eran unos maestros, ¿no? O sea, ¿cómo le sacaban ese sonido y se ve que tenían un cuarto, pero pues, o sea, sí estaba justificado, pues usaban 6 bocinas. O sea, otra cosa. Independiente a la parte sonora, ahorita que estás tocando los Beatles, salió hace poco esta película, ¿la viste Yesterday? Sí, ¿No? hermosa. Que me parece totalmente acertada. No me gustó mucho el final así tan rosa, pero sí, finalmente yo estoy de acuerdo con esa idea. Yo no me acuerdo ni el final, pero está Ya. súper chido. Tenemos un amigo, Guillermo Clemente, que tiene todo un postulado acerca de que muchas bandas, por supuesto no todas, han perdido desde inicios de los 2000 ese tacto, buen gusto para conectar con la gente y que dejaron de hacer canciones por absurdo que suene, ¿no? O sea, que ya dejó de tener ese algo. Y una banda como Los Amantes de Lola, que tiene justamente, bueno, letras que en su momento y a la fecha han podido incidir, ¿no? en el subconsciente colectivo, o sea, cosas que en su momento fueron hasta contestatarias, como decir que tu mamá se volvió loca, ¿no? Es lo más fresa. ¿No? Sí, pero es que en verdad sí fue algo que te hacía, o sea, ¿quién está gritando eso, no? ¿Quién está diciendo cómo se atreven, no? Y luego en un país de los maciosares para la madre, ¿no? Y bueno, ni hablar de Beber tu sangre y muchas otras, ¿no? La Flor de Bagdad, que es más profunda, o hablar de Natalia, o sea... ¿Tú qué opinas de esa parte de la construcción? Pensando en otros monstruos, ¿no? No, sí ha habido, no, sí, o sea, sí fue un fenómeno muy reconocido. Sí hubo es que viene con el tema de la experiencia sónica. Uh-huh. Porque al no conectar muy claramente o sea, te ponen la tecnología nueva, la empiezas a usar, pero no la acabas de entender. Y sí hay, a partir de los 90s, que empezó a emigrar, obviamente las grandes bandas no, pero sí hay ese fenómeno. Y por eso digo que va de la mano de la experiencia sónica. Porque lo que tampoco estaban encontrando era un sonido. ¿Sí me entiendes? No eran solo las canciones que importan. Tampoco tenían un sonido. ¿No? O sea, no era un poco el abuso del copy-paste, ¿no? O sea, porque claro, si haces copy-paste como Moby, pues no hay pedo. Pero todos los que se quedaron en el camino, puta, eran innumerables y eso es lo que había. Luego ya se mejoró. No, yo veo que hoy por hoy la música pop, o sea, cuando tú prendes el radio y te das cuenta de que sí hay gente que ya entendieron que dices, no, el sonido tiene que ser así y la música tiene que ser así. Hasta los poperos y gente, hasta los, bueno, obviamente los gruperos y los que hacen esta música horrible que a nadie les gusta. Eso. Fíjate qué saludable es mi inconsciente que ni me acuerdo del género, cómo se llama el género. Pero lo oyes y dices, mira, tiene sentido. Un día, experiencia sónica. Estaba en Aruba, fui a ver una chamba a Aruba. Aruba es una isla que está enfrente de Venezuela, ¿no? Y había en un chiringuito, en un local ahí que vendía, no sé, algo de beber. Estaban poniendo reggaetón. Bueno, ahí tenía todo el sentido del mundo. ¿Me explico? Ahí, o sea, claro. Es bien interesante. Estaba ahí y decía, güey, aquí tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa sería surrealista, ¿no? Ajá, eso de Valle, ¿no? Ahí, no, tenía como, claro, por supuesto, ¿no? La chava así, una chava, diríamos afroamericana, pues una negrita, pero así caderonzototota, así viendo acá. Y el reggaetón es, claro, o sea, esto es de aquí, ¿no? Esto tiene sentido,
¿no? Es como hace años empezaba el fenómeno de la banda y había unos chavos bailando banda, o sea, este baile que es acrobático, ¿no? Bestial, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Sí, es la vitalidad de esa música, de esa naturaleza, ¿no? Así, bailando esta banda rápida, así, tan, 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 o sea, decía, wow, ¿no? Qué interesante. Muchas cosas en su contexto tienen mucho sentido, o sea, hacen clic, Claro. ¿no? Son cosas que tú no escucharías normalmente, pero que cuando estás en ese contexto ya tiene más sentido. Una experiencia sónica. Y a la fecha, ¿cómo mantienes esta parte de construcción sin autoplagiarte? No. Es interminable, ¿no? Es como. eh, Porque me acabas de enseñar unas rolas hace poco ajá, y era otra cosa, claro. ¿no? No. Digo, Bueno, sin dejar de la sí, esencia, claro, es tu sonido pero no ya. era tu propio cover, ¿no? Claro, no, pues es lo mismo. O sea, obviamente empiezas a profundizar en los temas, ¿no? Porque tu manera de percibir la existencia pues, no es la misma. Y eso de entrada ya te pone en otro lugar, porque vas a hablar de otras cosas de otra manera. Y ya después de eso, también hay una búsqueda de un sonido, porque más conscientemente, o sea, antes lo hacías y más o menos sí, pero en realidad tú sonabas a lo que le daba la gana al güey del estudio. Lo podrían hacer muy bien, lo podrían hacer muy mal, pero estabas en sus manos. Ahora tienes más libertad porque tienes unos fierrecitos donde puedes moverle, ¿no? Y ahí empiezas a encontrar una expresión sonora. Te digo, es muy curioso porque la música es el medio sonoro, pero la gente no se da cuenta de cuán sonoro es. O sea, cuánto pesa más en tu percepción de lo que te gusta el aspecto sonoro. No, empiezas a hablar otras cosas, empiezas a tomar otras medidas y empiezas a tomar otras texturas. Porque al fin tienes los monitores buenos en los que sí se oye, ¿no? Sí, no, o sea, eso es fácil, eso es natural, o sea, no dudo que con el tiempo mires algo y lo vayas a ver igual, seguro vas a ver, te va a haber pasado, ¿no? O sea, que lo que tomabas hace años, dices, claro. no, ahora lo veo diferente y ahora lo tomo de otra manera. ¿A ustedes les tocó pues totalmente el momento climático fuerte del rock en tu idioma? Y tengo entendido, dime porque esas son platicadas de productores que trabajaron con ustedes en aquel entonces, los discos se grabaron en Estados Unidos, ¿no? Y es una forma diferente de ver el cómo grabar, ¿no? Cómo hacer el audio. Y en aquel entonces pues, las disqueras disponían de muchísimo más recursos para las bandas y pues más a una banda que pues estaba hasta arriba, ¿no? Sí, te da, o sea, claro, tenían experiencia, tenían recursos, yo me acuerdo. Estábamos grabando en Nueva York en un estudio así en Manhattan y había una pared así llena de fierros que costarían cada uno hoy $4,000 cada uno y había una pared llena de fierro. Sí, o sea, no sé, ¿qué te gusta? Había 40, ¿no? O sea, no mames. ¿Sí me entiendes? O sea, te pones 10 estudios de estos, o sea, con eso, lo que costaba esa pared, ¿no? Más lo que había costado acondicionar el 11º piso de un departamento para que nadie de los vecinos no se enteraran, más bueno, la consola costaba $1,000,000, o sea, pues sí, o sea, era otro mundo. Y sí, ahí el tema es precisamente que, insisto, si no tienes el recurso del tiempo para manejarlo, bueno, pues va a salir algo bien, porque lo están haciendo estos señores, pero va a salir a lo que suenan estos señores. ¿Y te sientes más a gusto ahora? ¿Me entiendo tú o sea, en ese sentido en las sí, peritas? claro. No, por supuesto. Sí, no, sí. Sí, es un afán ahí. Especialmente ahorita le hablé a Gazú porque le mandé un micrófono para que midiera sus bocinas. O sea, toda una historia para monitorearse, ya sabes. Es un gusto, es un gusto. La experiencia sónica es realmente interesante. Y conclusión, si pueden, si les llama la atención,
aunque sea compres unos buenos audífonos, ¿no? Y, Ya lo menos, ¿no? Y sí, ajá, y oigan música, ¿no? Ujú, ujú. Que sí es un tema. Y Bueno, y junto a los buenos audífonos fascinante. habría que agregarles un buen archivo de audio, ¿no? Porque también si le aumentas a las malas bocinas del móvil o de la laptop el que es una rola bajada de internet, ¿Sabes de esos que convertidos de no? YouTube. ¿Sabes que no? No tanto, ¿eh? No, yo no le encuentro tanto problema a Yo eso. las oigo disparadísimo cuando se me ocurre hacerlo, así Bueno, de eso una rola a puede ser. otra, horrible. No, pero si pones no, fíjate que digo, lo que haría una diferencia bestial sería que algún día usaran una interfase buena, porque eso sí, o sea, se quedarían impresionados. Pero irónicamente el MP3 no me parece que reduzca, o sea, sí entiendo el principio de que es como si le hubieran fileteado el 90% del archivo, pero Ujú. sin embargo la síntesis que hace el oído es muy eficiente y Mm, probablemente, si me entiendes, son cosas que no ibas a oír de todas maneras. sí. Lo que sí sería una diferencia es que tuvieras un equipo bueno para oírlo, porque eso Mm, te va a dar una dimensión muy interesante. ya. Sí, es que hasta en los MP3 noto calidades, ¿no? Sí. O sea, hay unos que sí, bueno, Sí, no, y el hay gente MP3 y luego extraído directo del ajá, compacto, ajá, no es lo mismo que no es lo el mismo. que... Pero bueno, la neta es Spotify pues es como muy estandarizado. Mm, Suena mejor YouTube. Suena mejor YouTube y YouTube Music, por cierto. Hay comercial para YouTube, suena mejor. mira. Sí, suena mejor porque lo comprimen menos. Mm, Entonces tienes más rango dinámico y te da un rollo. Pero bueno, de esto podríamos hablar programas y programas. Es muy interesante como al final lo que la gente escucha de ti como artista en sus audífonos o por ti en vivo es sonoridad, mm. ¿no? Y es parte de lo que en vivo te atrapa, ¿no? Así porque a mí me pasa, o sea, yo llego a probar y digo, ay, qué rico, ¿no? Así como, o sea, cuando se oye bien es muy rico, Ujú, ujú. es muy Y bueno, pues interesante. para cerrar esta parte de la charla, yo siempre ando haciendo comparativos absurdos, ¿no? A Enrique le Ujú. encanta debatírmelos porque por lo general no tienen sentido, ¿no? Él pues, me dice, ¿para qué piensas esas cosas? Bueno, no sé, Como ¿no? casarte con, ¿cómo era? El matrimonio entre Sí, hermanos. sí, Vamos a ver la el sugerencia de matrimonio entre Tamayo para hermanos. hoy. Sí, vamos, es un programa corto, no lo hagan. No, o sea, Sí. no mames. Sí, Enrique tiene una concepción muy diferente de cómo Sí. funciona el universo. Bizarre. Sí. Pero sí es un buen punto, ¿eh? Pero alguna vez, también en una entrevista había un excelente músico por ahí en la charla y de esas de que llegas a un sinsentido, ¿no? Al valorar los sentidos, yo decía que aún siendo fotógrafo, y, suponiendo que te dieran a escoger, yo preferiría perder la vista que el oído, ¿no? Y lo ligo un poco con nuestra anterior charla acerca de la espiritualidad. El oído también tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Sí. Y es que no concibo un mundo sin música. Así no lo concibo. O sea, concibo no ver, pero no concibo no escuchar la música. Me parece que sí es la disciplina Sí, está cañón. más compleja, completa y llenadora de vacíos existenciales que ha creado el hombre. Pero esa es mi percepción. ¿Tú qué opinas que te dedicas Está cabrón. de lleno No, totalmente a la mames, música? Sí, es una tragedia. Entonces, bueno, no lo quise hacer tragedia griega, pero... No, porque a través de nuestros oídos entran las palabras. ¿Mm? Y las palabras son las que nos hacen comunicarnos como humanos en una dimensión que yo creo que no reconocemos. ¿Mm? ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que puedas interpretar lo que yo te estoy diciendo en este momento sucede gracias a las palabras y Ujú. gracias a que escuchas esas palabras y las puedes interpretar. Otra parte de tu interpretación es visual, obviamente, ¿no? Y como interpretación es audiovisual, precisamente, que consideramos muy importante en transmitir ideas. Pero sí, sí está muy dark tu Sí, sinsentido. sí, te digo que No. comparativos sin que sentido, pero... que Dios cuide nuestros sentidos. Sí, totalmente, no hay todos son necesidad, no se hermosos. trata Todos son hermosos. de que ¿no? busquen apagar alguno, no va por ahí.
Pero bueno, pues quería escuchar de un músico. No sé qué, uy, no, qué horror. Sí, bueno, no te pedía que tú hicieras el comparativo, sino que es que, bueno, quizá, pero no quisiera decirlo yo, pero supongo que para ti, pues la música tiene un muy particular, o sea, me dijiste, ¿no? Estudiaste economía, estudiaste psicología, pues rolado, tienes una constructora, o sea, has estado en muchos ámbitos, pero la música, pues asumo que... Es parte de mi vida, por supuesto. No, el tema interesante, mira, fíjate las cosas que uno va aprendiendo y se va haciendo de ellas, ¿no? Yo, por mi trabajo y por mis ganas de aprender, a veces tengo que fumarme información a una velocidad como Matrix, güey. Entonces lo que hago es que pongo, ves los programas de lectura de las computadoras, le pongo a toda la velocidad, pongo el texto y así. O sea, así reviso yo los contratos, por ejemplo, ¿no? Y no se me pasa nada, o sea, a ver, 1, 2, 3. O sea, así como te pones tranquilo y te pones a escuchar. Entonces, obviamente, cada quien va desarrollando habilidades, ¿no? Ese es un buen tip. Si tienen, parece que no a todo el mundo le sale. Mucha gente decide leer. Y decía, no, güey, qué hueva, ¿cómo lees? Y lo puede escuchar, no se me va a pasar nada. Leído me voy a clavar, en cambio, escuchado, lo escucho una vez y tengo todos los detalles, todos, ¿no? En cualquier tema, también en temas de aprendizaje, o sea, de que si es un libro de psicología o un libro de lo que sea, así, ¡chup! Ok, ya, gracias, se acabó, ¿no? Fíjate que ese es un gran tip. Todos tenemos formas diferentes de aprender, ¿no? Unos somos más de tocar, otros de ver, otros de escuchar. Para quienes leído no les cuadra tanto, pues es muy buen tip, ¿no? Pues sí, ponle con eso, el lector y probablemente ahí se les quite la bronca, ¿no? Pues igual les podría servir. Digo, si tienen, pero parece que sí tengo como muy entrenado el oído. O sea, sí hay un tema de atención, ¿no? Me acuerdo. Vivía en una casa y de repente se dividió la casa y, hombre, la muchacha se ponía música y yo decía, Dios, trágame tierra, ¿por qué me haces esto a mí? Era horrible porque me tenía que fumar así una música horrible que sonaba horrible y cuando estaba como muy abierto en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, la experiencia sónica vale la pena que la reconozcan y que la exploren, no solamente en la música. Oigan, por ejemplo, cuando un locutor se oye bien, cuando algo está bien puesto, vean qué interesante es. Otra cosa, y ya cierro mi intervención con eso, que se me acaba de ocurrir, es que es pésimo leer en el transporte público, porque tu pupila va haciendo yo esto. No puedo. Independiente de que te marees, la pupila va haciendo esto, y es la mejor forma de fregarte la vista, ir leyendo en transporte público. Porque tal vez tú no sientes tanto el movimiento, pero tu pupila va así, ¿no? Entonces sí, quizás sea mejor, ahí sí, pues escuchar y no... Si ese es su momento, porque eso sería muy fácil, ¿no? Debe haber alguna manera de que puedas cualquier teléfono setearlo, pones unos audífonos y tienes que estudiar algo para la escuela, vas en... Nomás tienes que tener atención. Perfecto, pues ahí está la recomendación y te agradezco de nueva cuenta que nos acompañes aquí en la charla en Ultra. Muchas gracias, Cas. Cas, la voz de los amantes de Lola, aquí en Ultra. Amigos. Recuerden darle clic a la campanita. Porque es una tradición. Porque por tradición, la verdad es que... pongan la campanita. ¿no? Y bueno, pues acá, jefe de producción, Enrique Tamayo en los controles técnicos y Dínamo en la asistencia de producción. Pato acaba de llegar. Todo el equipo de Estudio Sifón y, por supuesto, esta es una producción del Estudio Sifón y Gráfica Humana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Cas. Adiós, amigos. Pásenla bonito.